Bien, seguimos con un nuevo estudio y hoy día nos toca estudiar el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14. Muy interesante lo que viene. Recordémonos que estamos estudiando el capítulo 9 y con un subtítulo que empezaba Los privilegios de Israel y la salvación del pueblo de Dios. En nuestra la plenitud me decía el rechazo de Cristo por Israel, el rechazo de Israel y el propósito de Dios. Y ahora vamos en la plenitud, me sale como subtítulo el rechazo de Israel y la justicia de Dios. Oramos al Señor y entramos de lleno hacia el tema. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante, momento maravilloso, precioso que tú nos das, momento especial donde podemos cada día disfrutar, ver Señor lo maravilloso que es la vida, hermosa, bella, dulce, entre a veces los sinsabores, los propios, quizás por las enfermedades, a veces por las preocupaciones, muchas situaciones, pero no deja de ser hermosa y bella la vida, Señor. No deja de ser encanto y bello el sol, las estrellas. Señor, no dejan de ser bellas. A pesar de lo que estemos pasando, nuestros tiempos, Señor, sigue siendo hermoso. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro hogar, bendice nuestras vidas con tu presencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Sea fortaleciendo de una manera grande, Señor. Trabaja día a día con nosotros. Enséñanos cada día a hacer tu voluntad, a ser cristianos, a entender de tu palabra, a seguir este evangelio maravilloso y especial, Señor. Y fortalécenos. Bendícenos con tu gracia, con tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estaba viendo en el versículo 14, Pablo repite mucho en la plenitud, dice, esta palabra dice, ¿qué pues diremos? La repite mucho. ¿Qué pues diremos? Si usted va leyendo hacia atrás, se repite mucho y hacia adelante también sigue repitiendo ¿qué pues diremos? ¿Ya? Así que ahí se va repitiendo. Y bien especial, yo voy a leer unos versículos, tanto como la plenitud y el Nuevo Testamento. Juego mucho con el Nuevo Testamento. Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Oiga, esa situación es que sí. Bueno, ese es el lugar de Dios. Ese es el lugar de Dios. No es de un rey, no es de un príncipe. No. Los príncipes reyes también usan aquella, no, yo hago lo que quiero. ¿Ya? Pero Dios también nos marca, y como Dios nos marca, a través de Pablo, nos marca su posición. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Ay, es injusto el Señor. Tratemos de delegar algo. Vayamos a decirle algo a Dios, ¿eh? Vamos a enseñarle algo nosotros a Dios. Es como Job, también no reniega contra Dios, pero sí hay unas conversas con Dios y Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas tú donde yo hice esto? ¿Dónde estabas tú donde yo formé esto? ¿Dónde estás tú donde la naturaleza o los animales se procrean y nadie le enseñó? Ahí están. ¿Dónde estabas tú? Es decir, Dios coloca y bueno, muestra a Job qué tan pequeños somos con un creador tan grande. ¿Qué explicación le vamos a pedir? ¿O qué le vamos a decir? ¿Qué estás haciendo, Señor? No podemos, no hay una razón de decirle, no tenemos, facultad, no tenemos ni las palabras, ni cómo acercarnos a su presencia.
ni como cercano o tratarlo de injusto. Dios es malo. ¿Ah? ¿Qué tal que hoy día hay muchas personas han perdido a sus familiares y están enojados con Dios y acusan a Dios que es malo? No, Dios es malo, Dios es malo. No, porque Dios me llevó, yo le rogué y se llevó a mi familia. Dios es malo. Wow. Y si Dios se enfrentara a ellos, se pudiera parar, ¿quién me dijo malo? ¿Qué excusa le daríamos a Dios? ¿Qué excusa le daríamos a Dios? ¿Dios le respondería de la misma manera que Job? Aún, Dios no se preocupa ni de responder porque es Dios. Él hace solamente su voluntad. Y eso como que nos cuesta entender. ¿Ah? Eso como que nos cuesta entender. Entonces tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ya? Wow, yo en lección número 25, ahora me acordé de decir eso. Lección número 25. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Riqueza literaria que tiene la plenitud. Dice, compare a caritativo. Tendré misericordia, compare a caritativo. Aquellos que se sostienen de la caridad pública. Tendré misericordia, seré caritativo con personas que hacen caridad pública. También compare a mostrar bondad y preocupación por alguien que está en seria necesidad. Misericordia es preocupación por alguien que está en seria necesidad. ¿Ya? Misericordia por alguien que está bien, medio raro. Misericordia por alguien que está cómodo, que tiene grande riqueza, medio raro hacer misericordia. Pero por alguien que está en una seria necesidad, es mostrar bondad y preocupación. Sentir compasión por sentir compasión, ¿ya? Tener piedad, sentir compasión, tener piedad. Aquellos que cuidan a los enfermos, ¿ya? Son llamados pero lo vamos a decir, dispensadores de misericordia. Aquellos que cuidan a los enfermos son llamados dispensadores de misericordia. En el Nuevo Testamento la palabra se usa con frecuencia para referirse a la gracia de Cristo y como prueba de su benevolencia. Hay gente que cuida a enfermos por sueldo y hay gente que los cuida por amor, por misericordia, por acto de bondad, ¿no es cierto? La misericordia no es meramente una emoción pasiva. La misericordia no es meramente una emoción pasiva, sino un deseo activo por eliminar las causas de la miseria de otros. La misericordia no es una emoción pasiva, sino un deseo activo por eliminar las causas de la miseria de otro. ¿Ya? Dios tiene misericordia, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Es como curioso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos llama, ¿ya? No es que nosotros nos acercamos a Dios y lo aceptamos. No. Él nos acepta. Nosotros no aceptamos a Dios. No es como bien, no tenemos nada, estamos descalificados de todo y algunos dicen, no, yo acepté al Señor. No. Dios nos acepta a nosotros. ¿Por qué? No tenemos mérito. No es con mérito, no es con esfuerzo humano, no es porque estamos viviendo haciendo buena obra. No es por méritos, es por misericordia. Y Dios nos acepta como sus hijos y nos llama. ¿Ya? Y ahí donde nosotros tenemos que entender, Él nos ha llamado. Él nosotros no siendo buenos, Él nos llama siendo buenos. Entonces no es que nosotros aceptemos al Señor. El Señor nos acepta en su misericordia, nos llama. Y hay
Hay muchos, pero Él nos llama. ¿Ya? Y también ahí viene nuestra responsabilidad de aceptar ese llamado. Sí, Señor. De entender, de someternos, de entender que no somos nada delante de Él. ¿Ya? Él tiene misericordia de quien yo tenga misericordia, dice. Así que no depende del que quiere. No depende del que quiere, 16. Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No podemos forzar, Señor, estoy aquí. No, Él tiene misericordia. Pero si hablamos de la misericordia de Dios, es inmensa, es enorme, es maravillosa la misericordia del Señor. ¿Ya? Pero no depende del que quiere. No depende del que quiere. Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende. Hay muchos, una idea, existe en los ministerios pastorado, otros misioneros, hay muchos que quizás pelean por ser pastores o misioneros, algunos quieren ser evangelistas, pero pelean, pues, luchan, pelean, tratan de esforzarse, algunos se meten, pero si Dios no lo ha llamado, no va a resultar. ¿Me entienden? Si Dios no lo ha llamado, si Dios no ha marcado en ellos su misericordia, aunque se esfuercen, no va a resultar. Es importante que Dios nos coloca. Estoy hablando de los ministerios. No depende del que quiere. Y aquí habla de la salvación. Pero también yo lo marco en los ministerios. No depende que yo quiero. Señor, yo quiero ir allá a África. Yo quiero ir allá a África, Señor. No depende de eso. No depende de nuestro querer, de nuestra intensidad de querer. Depende de lo que Dios diga. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué importante es. Si Dios te ha llamado, es que sí ha mostrado y tiene misericordia, ha mostrado misericordia en tu vida. Es alguien, y entendamos, es alguien que hace su voluntad. Y hay tanta gente, hay muchos, pero Dios te llamó a ti. Y Pablo, por ahí aparece que no ha elegido lo mejor, ha elegido lo que el mundo ha rechazado, lo que el mundo ha despreciado. Dios te ha elegido. Entonces, no podemos decir, oh, Señor, tengo méritos, sí, llámame. No. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dios usa a Faraón, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, ahí estaba Faraón. Faraón tenía su cultura, tenía su Dios. Él era Dios, supuestamente. Él era Dios. Entonces, Dios usa a este hombre que se cree Dios y que tiene toda una cultura de dioses y de adoración hacia Él. Dios usa a este instrumento para mostrar su gloria. Y imagínense, Dios no usa a alguien que no era popular. Dios usa a alguien que era, conocido, pero a extensión de territorios. Por muchas, no podemos decir no comunidades, sino imperios, o en este instante decir naciones como medio raro, pueblos, civilizaciones, que estaban ahí, rodeaban o a la lejanía, sabían del gran Egipto, sabían del gran rey o faraón, porque ya no era rey, era faraón, su gran, hablamos de imperio,
palabra, no estamos hablando de tropa o pueblo, imperio Egipto, el imperio Egipto, su grande riqueza, oro, grandeza, conocido en gran manera. Y Dios lo usa. ¿Para qué? Para que a través de este que era bien conocido, ahí Dios lo baja. Lo baja y manda sus señales que iban a ser conocidas no solamente en Egipto, sino a través de las naciones. Por eso cuando el pueblo de Israel sale, hablan del Dios que mandó las 10 plagas sobre el gran Egipto. Y le temen. ¿Y temen a quién? No al pueblo, sino al Dios del pueblo. Entonces, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para que mi nombre, y eso pasa, y eso pasó, sea anunciado por toda la tierra. Eres grande, eres Dios, tienes tremendo imperio, a ti. Ahí voy a mostrarme, ahí voy a mostrar mi poder. No vas a poder pelear conmigo, Faraón. Y hace su voluntad. Y su grandeza, no la grandeza de Faraón, la grandeza ni del pueblo de los hebreos que eran esclavos, es que era increíble. Piénselo usted, el tremendo imperio, un faraón, la tremenda grandeza. Oigan, no podemos hablar, no sé, sus pirámides, sus tremendas esculturas que hasta hoy día ahí están. Y los esclavos tienen un Dios. Los esclavos tienen un Dios, estos esclavos que hacen adobe, que lo tenemos para construir nuestras grandes edificaciones, son los esclavos, tienen un Dios y es el Dios de los hebreos que destruye a Faraón, no el pueblo hebreo. No los esclavos destruyen a Egipto, no, es Dios que se hace grande, es Dios que es grande sobre la nación de Egipto. Si Egipto reconoce, dice, para que mi nombre sea anunciado, ¿por qué? Por toda la tierra. Es impresionante el Señor, impresionante, ¿ya? De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. De manera de quien quiere tiene misericordia. Podría haber tenido misericordia de Faraón. Era grande en imperio, pero tiene misericordia de ese pueblo, de los esclavos, de los hebreos. Y endurecer, dice, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Y por qué? Era fácil, de manera fácil endurecer a Faraón, porque había mucha soberbia. En la posición que estaba, sí, en Faraón era fácil endurecerlo. ¿Por qué? Porque era mucho el prestigio que perdía Faraón. Faraón no solamente veía al Dios de Israel, veía a los hebreos que eran los esclavos. Y que esos hebreos que tenían ese Dios, su Dios, y que no peleaban, sino que el Dios de los hebreos peleaba, es que era muy, muy fuerte. Entonces, no era llegar y soltarlos. Y Dios trabajaba en eso. Dios trabajaba en ese orgullo de ese imperio Egipto. Y Dios lo endureció. Y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la voluntad, la soberanía de Dios. Pero no me digas, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero no me dirás. No dice, pero me dirás. Ahí sí, oiga, le estoy colocando palabras de más. Pero me dirás, versículo 19, ¿por qué inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido? Los que no querían. Los que no querían. ¿Quién no quería? Moisés no quería. No quería. No, llama a otro. Yo tengo problemas, soy tartamudo. Tú irás. Jeremías, soy niño aún. Soy niño aún. Tú vas a ser Jeremías.
a ti, desde antes que naciera, ya te tengo visto. Ya no quiero más hablar de ti, algunos dijeron. Jeremías. Apártate de mí, Señor, que soy hombre de labios, que he estado en un pueblo de labios inmundos. Y lo purificó. Lo purificó. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. A Pedro. No quería. Y es más, ven el peso de la responsabilidad, ven el peso, ven a Dios muy, muy maravilloso y ellos muy, muy pecadores para ser usados, para que Dios los tome en cuenta. No, no, Señor, no, toma otro. No soy digno, no soy el mejor. A ti te voy a tomar. Él toma, esto está en la voluntad de Dios. Y como dice la palabra, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién? Nabucodonosor, tremendo imperio, 7 años, lo vuelve como un animal, hasta que reconoce la soberanía del Señor. ¿Quién puede? Y a veces, coloquémonos nosotros en ese papel, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Le vamos a decir que no? Y cuando es más, cuando Él nos ha llamado, Él nos ha mirado, acá sintámonos bendecidos y no perdamos esta grande y hermosa bendición. La salvación no está basada en una ayuda que saqué, no está basada en esfuerzos o en una elección humana. Es Dios quien elige, y esta es la verdad sobre Dios que a veces la gente desprecia. ¿Ya? No le gusta que Él elija. Él es Dios y no entendemos eso. Dios es un ser soberano. Él no contesta a nadie. No, si no quiere contestar, no contesta, porque es Dios. Como hombre, no confiamos a nadie que tenga poder absoluto sobre nosotros. Luchamos en nuestra vida nacional, un gobierno, no sé, reino, que sea y que tenga dominio absoluto, no confiamos absoluto sobre nuestra vida. Si hay alguien que tiene dominio absoluto en nuestra familia, tampoco confiamos. Un padre, un hermano y que somos como esclavos, tampoco confiamos. Y si en nuestras relaciones existen tipos de personas que también ejercen ese poder absoluto, en quizás nuestro trabajo, compañero de trabajo, no sé, tampoco confiamos, no nos queremos dejar dominar en ese sentido. ¿Ya? No confiamos en nadie que tenga un poder absoluto sobre nosotros, pero la soberanía de Dios sobre nosotros es nuestra única esperanza. Y vemos que la soberanía de Dios no busca nuestro mal, busca solamente nuestro bien. Es más, nos da tan grandes regalías, nos da grandes bendiciones que ni las merecemos, ni las merecemos. Entonces, ¿cómo hemos de despreciar esta gran soberanía de Dios o esta gran voluntad de Dios? Justos son tus juicios, dice un ángel en Apocalipsis. Justo y verdaderos son tus juicios, Señor, dice Señor, no gran Señor, no, Señor. Justos y verdaderos son tus juicios. Cuando Él empieza a mandar sus juicios sobre la tierra. Sí, y si nosotros pensamos justos y verdaderos son tus juicios. Ni nuestra justicia se aleja mucho a la justicia de Dios. Mucho a la justicia de Dios. De manera, 18, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees, para que regañes contra Dios, para que pelees contra Dios? ¿Quién eres tú? Oiga, y si hablamos de que Dios hace su voluntad, me acordé de Jonás. ¿Ah? No, y Jonás se va, y en vez de irse para ahí, en vez de ir para Nínive, no, se va para el otro lado. No, yo no quiero. Oiga, pero es que era difícil a predicar a Nínive. Sí, Nínive era la nación enemiga que le estuvo deseando, que se odiaba a Nínive. Entonces, y era nacionalista Jonás. Y Dios le dice, vas a ir tú a Nínive. ¡Oh, Señor! Era gran profeta, pero lo encomienda a una misión que no es agradable. Entienda eso, lo está encomendando a alguien que es un profeta, no era nadie, no, era un profeta reconocido, era un hombre que Dios usaba, era un hombre nacionalista que amaba a la nación de Israel. Y que estos bandidos ninivitas venían y castigaban y hacían estrago en Israel. Yo no sé. Uno puede decir, no, que ni Jonás desobedeció. Oiga, lo está mandando a una misión difícil. Sí, muy difícil. Ahí lo está mandando Dios. Cuesta. Yo a veces digo, de verdad que Jonás. Nosotros somos más porfiados que Jonás, porque a veces Dios nos manda donde no queremos y no nos porfiamos. Queremos ir a lo mejor, Señor, mándame ahí al púlpito. No, el Señor nos manda donde nos manda donde no queremos. Y quiere huir Jonás, y Dios lo hace devolver, y va encima la ballena que hace, no la ballena, el pez, sí, el pez, gracias. ¿Qué hace el pez? Se acerca cerca de Nínive y lo vomita. Ahí está. Qué increíble, Dios. La ballena pudo haberlo dejado más lejos, por porfiado, y tenéis que ir tan Nínive. Pero lo dejó cerca. Lo dejó cerca, para que vea Jonás que sí, la voluntad aún en sus siervos se cumple. Aunque tengamos todas las razones, se cumple. ¿Te acuerdas que el que tenía que ungir a Saulo? Tenía que orar por él. Pero Señor, ¿tú sabes quién es? Anda, instrumento escogido es este. Para que vea usted, Él hace siempre su voluntad y se cumple. Mas tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Por eso, no solamente gente o personas que no conocen a Dios, sino gente o personas que conocen a Dios, también se marcan a veces a discutir con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oiga, es maravilloso, es especial. ¿Se da cuenta? Es especial en este sentido. Y voy a tratar de leer este de acá para terminar, porque supuestamente iba a ser cortísimo esto, o más, me iba a faltar tiempo, pero se me alargó. Diremos por eso que Dios es injusto. Claro que no. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. 16. Así pues, no depende del que quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión, sino de que Dios tenga compasión. 17. Pues en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. 18. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla. Y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. 19. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nada puede oponerse a su voluntad? Buena la pregunta, Pero me dirás, 19,
Siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? 20. Y tú, hombre, ¿quién eres para pedir cuenta a Dios? Y tú, hombre, ¿quién eres para pedir cuenta a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Y 21, sí, hasta el 21 llegamos. El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios es soberano y hace su voluntad. Maravilloso. Maravilloso. Hasta ahí nomás lo dejamos y luego seguimos con la siguiente parte. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga. Gracias.